Bienvenidos a esta segunda parte de este curso, donde estamos programando los botones de guardar, modificar, eliminar, buscar y limpiar. En esta segunda parte vamos a programar los botones de eliminar y modificar. Para poder realizar estas dos acciones, primero vamos a modificar algunas cosas en nuestra base de datos. Necesitamos tener el número de fila que están nuestros datos. Para ello vamos a modificar un poco nuestra base de datos. Vamos a agregar una columna más con el nombre de número de fila. Es decir, necesitamos una columna donde tengamos el número de fila. Para ello vamos a usar la función fila y la referencia va a ser a esta, ¿no? A id. Entonces nos está dando que estos datos que pertenece a Joel está en la fila 2 de nuestra hoja, ¿no? Acá vamos a hacer que sobrescriba la fórmula en lo demás y vamos a tener que el siguiente dato está en la fila 3. Y cuando agregamos un dato más, por ejemplo, aquí vamos a tener la fila 4. Entonces ya está nuestra tabla modificada. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos traer el número de fila a una celda en específica a nuestra hoja principal. Ya ustedes van a ver para qué se va a utilizar este valor en nuestro programa de modificar. Entonces para esto usamos el buscar v. El valor buscado vamos a necesitar que busque nuestro id en la matriz de la tabla, en toda esta tabla. Que nos dé el valor de la columna 1, 2, 3, 4, 5. El número 5 y que sea exacta, ¿no? Listo. Para que no nos salga nd lo ponemos sí. Punto error. Si existe un error, simplemente que se quede vacío. Entonces el número de fila que corresponde a los datos que estamos buscando se va a ver aquí en la celda A2. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar el dato 1001 y ya está, corresponde. Estos datos están en la fila 2 de nuestra hoja base de datos. Ahora, teniendo en cuenta estas dos modificaciones, vamos a programar nuestro botón modificar. Para ello vamos a programar, activamos el modo de diseño y le damos doble clic al botón que queremos programar. Lo primero que vamos a hacer es declarar las variables que vamos a utilizar en este programa. Vamos a declarar dos variables. Esta variable va a servir para setear nuestra base de datos. Entonces ponemos como ws datos y esto va a ser como worksheet. Y la siguiente variable va a ser para nuestro índice y esto va a ser del tipo long, que incluye todos los números posibles, tanto negativos como positivos. Ahora vamos a preguntar si deseamos modificar los datos. Entonces para ello traemos lo que tenemos arriba y aquí ponemos desea modificar los campos. Vamos a poner desea modificar el registro y aquí ponemos modificar, ¿no? Una vez que nos pregunta si deseamos modificar el registro, tenemos que preguntar si existe un ID. Copiamos todo estos datos y colocamos. Si decimos que sí, tenemos que preguntar si existe un ID. Por lo tanto, si no existe un ID, entonces que nos muestre un mensaje que diga que es necesario asignar un ID, ¿no? Y en campo vacíos, y que termine el programa. Entonces, si existe un ID, que modifique los campos en nuestro registro. Entonces, aquí es donde vamos a programar nuestra variable índice. Índice va a ser igual, esto va a ser igual al valor, esto va a ser igual al valor de nuestra celda
A2, donde nos va a indicar el número de fila que contiene los datos que estamos modificando. Por lo tanto, sería A2. Luego seteamos nuestra hoja donde está nuestra base de datos, ¿no? Para ello usamos la variable WSDatos. Va a ser igual a nuestra hoja base de datos. Entonces ahora, con nuestras variables ya asignadas, vamos a proceder a guardar o a modificar los datos en nuestro registro. Para eso usamos esta variable que corresponde a nuestra hoja base de datos, punto. Y aquí vamos a decirle que modifique los datos en nuestra fila índice, el campo de la columna 2. Porque si vamos a ver nuestra base de datos, por lo tanto le estamos diciendo que modifique los datos que corresponde a la fila 2, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces, que modifique los datos que están en la fila índice, columna 2. Esto va a ser igual a la de la C4 de nuestra hoja principal. Entonces, esto va a ser igual al valor de la celda C4 de nuestra hoja 1, es decir, hoja 1.rango. Le decimos que está al valor de la celda C4. Muy bien, ahora esto simplemente copiamos para los siguientes campos, que son dos más. Entonces, la siguiente será que modifique los datos que están en la columna 3 y la columna 4. Y esto va a ser igual a C6 y C8. Una vez que termina de hacer la modificación de datos, simplemente que nos envíe un mensaje advirtiendo que ya se modificaron. Luego copiamos esta línea de código y simplemente modificamos el personal con ID, el ID que corresponde a C2 de nuestra hoja 1, se modificó correctamente. Y aquí ponemos datos modificados. Ahora cerramos if, cerramos el link. Finalmente dejamos seleccionado la celda C2 que corresponde a nuestro ID en la hoja 1. C2 y no es value sino punto select. Una vez que hemos terminado de programar, vamos a colocar el código donde nos ayude con los errores. Pone on error resume. Si todo está bien, no deberíamos tener problemas. Colocamos aquí debajo de esto. Bien. Ahora vamos a probar. Vamos a hacer la búsqueda de este registro número 2 y vemos o confirmamos los datos. Sí, corresponde el registro número 2 a José Paul. Entonces vamos a dejarlo con un solo nombre. Vamos a modificar esto y vamos a dejar con un solo nombre de José. Damos modificar. Nos pregunta si deseamos modificar. Le decimos que sí. Y nos dice que el personal con ID 10002 se modificó correctamente. Veamos. Y ahora ya no tiene ese nombre. Vamos a cambiar de apellidos. O vamos a cambiar a Joel. Vamos a poner que sea Abraham en vez de Joel Abraham. Entonces buscamos el registro número 1 o con el ID que corresponde, Joel, y dejamos como Abraham. Le damos modificar. Nos dice que se modificó correctamente. Veamos. Y ahora se cambió su nombre, ¿no? Ahora vamos a hacer un tercer registro, ¿no? Con el ID vamos a limpiar los campos y vamos a guardar el ID 1003 y vamos a poner Víctor. Corrales
Padilla, contacto 976 22 22 23. Entonces le damos guardar, nos pregunta si queremos guardarlo, le decimos que sí y nos dice que se registró correctamente. Verificamos y aquí tenemos nuestro tercer registro y está en la fila 4 de nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer la búsqueda 1003, busca. Ahora vamos a agregar un nombre, por ejemplo Víctor Manuel. Modificar, le decimos que sí y nos dice que se modificó correctamente. Revisamos y ya está agregado el nombre de Víctor Manuel. Bien, ahora vamos a programar el botón de eliminar. Para ello vamos a programador, activamos el modo diseño y damos doble clic en eliminar. Vamos a utilizar este programa de modificar, vamos a eliminar y lo copiamos. Entonces acá también vamos a usar estas mismas variables, ¿no? Y en vez de preguntar si quiere modificar, vamos a desear eliminar el registro y aquí sería eliminar registro, eliminar registro. Para poder eliminar registro también nos debe preguntar si existe un ID asignado, ¿no? Si no existe, nos tiene que advertir que tenemos que agregar un ID, ¿no? Es necesario asignar un ID. De lo contrario, si existe un ID, entonces índice va a ser igual al valor de la celda A2 de nuestra hoja principal. Como ustedes recordarán, eso corresponde al número de fila donde se encuentran todos nuestros datos en nuestra base de datos, ¿no? Ahora vamos a setear la hoja de nuestra base de datos que va a estar en esta variable WS datos. Una vez que tenemos configurado nuestras variables, vamos a borrar estos datos de aquí. Vamos a decirle a nuestro programa que elimine el número de fila de nuestra base de datos que sea igual al valor de índice. Entonces sería nuestra variable WS datos que corresponde a nuestra hoja base de datos .row. Aquí vamos a colocar en nuestro número de fila que queremos que se elimine, sería igual a índice. Cerramos, decimos que queremos que se elimine, ¿no? Delete. Vamos a limpiar todos los campos de nuestro formulario, que sería con este código que ya lo tenemos aquí, ¿no? ¿Dónde está? Este es eliminar, sí. Entonces que limpie todos los campos y se seleccione el ID, ¿no? Que sería C2. Vamos a probar nuestro programa. Entonces primero buscamos el ID que queremos eliminar. Vamos a hacer el registro número 1 o el ID número 1. Busco, ahora le decimos que queremos eliminar, le decimos que sí y nos dice que el personal con ID 1001 se eliminó correctamente. Por lo tanto, aceptamos, se debe limpiar y se queda seleccionado nuestra celda C2. Ahora vamos a revisar nuestra base de datos y como pueden ver ya no existe el primer registro, ¿no? Entonces como pueden ver nuestro programa está funcionando. Vamos a eliminar un registro más. Si le damos a eliminar y no existe un ID, simplemente nos va a decir que debemos asignar un ID. Entonces vamos a eliminar el siguiente registro 1002. Buscamos y vamos a eliminar. Desea eliminar el registro, le decimos que sí y nos sale que se eliminó correctamente. Veamos y ahora nos quedamos con un solo registro. De esta manera hemos terminado de programar todos los botones. En el primer video van a encontrar la programación de guardar, buscar y limpiar. En este segundo video hemos hecho la programación de modificar y eliminar. No olvides suscribirte al canal y será hasta una próxima oportunidad.